Madrid, más conocido como Expo Comic 2016. La mayor parte de vosotros, a menos de que hayáis estado congelados en carbonita y os acabáis de despertar, sabréis que a mediados de diciembre nos llega el primer spin-off de Star Wars en muchos años. Es decir, primer spin-off cinematográfico, porque ya había unos anteriores. Me refiero, por supuesto, a Rogue One. Rogue One es una historia que tratará sobre el robo de los planos de la Estrella de la Muerte. Una historia que, bueno, que siempre ha estado detrás de los mitos y que es capital para todo lo que es el universo de Star Wars. Eso sí, yo os digo que esta historia viene con un spoiler. Al final, como consecuencia, un granjero de Tatooine en su ala X destruirá la temible extracción espacial. Pero bueno, esto es incidencial. En cualquier caso, os recuerdo que hay un panel de Star Wars allí, un poco más para allá, por donde estoy señalando, donde podréis ver el último tráiler de este peliculón que todos estamos esperando como agua de mayo en Tatooine. Ahora bien, esperad un momento porque vamos a ver, hay una cosa que Star Wars la hace fuerte y realmente no me estoy y que la mantiene unida. No me refiero a ese campo místico que penetre en nosotros y mantiene la galaxia unida. No me refiero a la fuerza, me refiero a vosotros, los fans. Los fans que, bueno, que llevéis apoyando Star Wars desde hace 39 años, se dice rápido, ¿eh? Vamos ya de camino de las bodas de oro, ¿no? De oro. De plata. De plata. No hemos pasado, ya hemos pasado las bodas de plata con Star Wars. Y bueno, precisamente como estamos hablando de fans, vamos a hablar de Star Wars Spanish Club, una web realizada por fans con el fin de difundir información y contenido de Star Wars, manteniéndolo vivo en el corazón de todos los fans. Y con nosotros está Dengar, su representante. Bueno, perdón, José Antonio Moreno, más conocido como Dengar, al cual cedo la palabra. Un aplauso, por favor. Gracias. Hola, buenos días a todos. Pues como bien estaba comentando Jesús, mi nombre es José Antonio Moreno, más conocido como Dengar dentro de la web de Star Wars Spanish Staff. Y soy administrador de la misma desde hace algunos años ya. La web Star Wars Spanish Staff es una web que lleva en activo desde el año 1995, donde Marino, que es el creador de todo esto, fijándose en la web de Gus López, un gran coleccionista de Estados Unidos, pensó que debería hacer lo mismo, pero aquí en España. Entonces, la forma de enseñar y de mostrar al mundo todos los coleccionables que tenemos aquí en nuestro país fue a través de esta web. Al principio, la mayoría de gente que entraba a la web era gente extranjera, por lo que hubo momentos en los que la web estaba completamente en inglés y no existía la zona española, por decirlo de alguna forma. Poco a poco fue evolucionando la web hasta el 2005 que se hizo cambio a lo que tenemos hoy en día y en ello estamos. Os voy a presentar un poco quiénes somos el staff de Star Wars Spanish Staff. Aquí podéis ver en la parte alta Marino, el hacedor como nosotros le llamamos. Es un gran coleccionista, sobre todo su punto fuerte es el coleccionismo de merchandising español. Todo lo que es mercadotecnia generada en nuestro país es su focus de coleccionismo, ¿vale? Luego tenemos a Belén Mambrilla y Jesús Chavente, que son los publicadores de noticias de la web y en el caso de Jesús también es moderador, ¿vale? Son también dos grandes coleccionistas. Belén está centrada mucho en el tema de R2D2, es su personaje fetiche. Y luego Jesús pues le da un poco más a todo. Le gustan sobre todo figuras de 12 pulgadas, Hot Toys, Sideshow. Bueno, y por último, a mí como me veis la cara, pues he puesto el avatar que tenía en su momento en la web, que es Dengar. Y poco más os puedo contar sobre la web. Un segundo. Las preguntas luego. La web está dedicada, tiene dos partes, ¿no? La web en sí, que es la zona donde podéis ver todos los coleccionables, todo lo referente a noticias y demás que se van publicando día a día. Y luego está la parte del foro, que podéis entrar cualquiera porque es un foro público. Solo hace falta que os registréis y ya tendréis acceso a todo lo que tenemos, excepto la zona de staff.
Y allí pues se habla de todo tipo de temas, no solo de coleccionismo español, de todas las novedades que van saliendo, pues inmediatamente la gente del foro va entrando y va publicando y comentando todo lo que hay. ¿Ahora puedo ya? Sí, ¿Puedo? ya puedes, Bueno, ya puedes. yo tengo la primera pregunta, pero me voy a poner en plan público. Oye, ¿y por qué Dengar? ¿Por qué el nick de Dengar? Bueno, pues el nick de Dengar es pues porque es un personaje precisamente poco conocido, o para mucha gente a lo mejor es poco conocido porque tiene muy pocos segundos de participación en las películas, ¿no? Cuando yo empecé en el mundo de internet, lo típico a la hora de crearte un correo electrónico era, pues, me voy a poner darthvader@licos.es. Pues Darth Vader ya estaba cogido. Pues venga, Yoda. Pues no, también estaba cogido. Por aquellos entonces yo coleccionaba las cartas de Cipher de Star Wars y estaba la ampliación de Dagobah en ese momento pues, recién sacada, ¿no? En la ampliación de Dagobah vienen los cazarrecompensas y uno de ellos es Dengar. Dengar es pues, el patito feo a lo mejor de los cazarrecompensas. Bueno, pues poco a poco Dengar ha ido cogiendo su protagonismo en Universo Expandido o ahora Leyendas, incluso salvado a Fed de la fosa del Sarlacc. Bueno, y como detalle, que sigue vivo en consecuencias. Sí, De hecho, el nuevo canon está por ahí con otro nuevo cazarrecompensas que han presentado, Mercury al Sith, creo que se llama, que le hace medio de mentor al principio, pero luego se queda ahí. bueno, es que incluso en los dibujos animados estos que presentaron en su momento, que no se sabe mucho más de ellos, Dengar es uno de los personajes que han cogido para participar. O sea que de coger un personaje un poco residual en la película, que solo aparece en el Imperio Contraataque y el Retorno del Jedi, pues a tener cierto protagonismo, ¿no? en toda la saga. Pues eso, como era un personaje que nadie cogía, pues estaba libre y me lo pillé yo. Y por eso es lo del nombre de Dengar, no hay más explicación. Bueno, pues ya creo que podemos entrar al turrón, a lo que nos ha traído aquí, aparte de conocer vuestra maravillosa web, que es un proyecto que estáis desarrollando. ¿Nos podríais hablar un poquito de él, por favor? Pues el proyecto que nosotros venimos a presentar aquí es el proyecto de las láminas de la Guerra de las Galaxias. Es un proyecto en el cual tratamos con autores que nos parecen interesantes por la razón que sea y les invitamos a hacer una lámina que nosotros reproducimos para el foro. Hacemos una cantidad de láminas limitadas, numeradas, selladas y firmadas por el autor para que sea todo lo más auténtico posible y no sea una reproducción como muchas de las que podéis encontrar por ahí. Hacemos una edición limitada, como digo, de 50 láminas, más 10 que guardamos promocionales para temas pues, benéficos o para dar a gente que nos las pide que también hace algún tipo de subasta benéfica o demás. Entonces, como os digo, la web pensó en un momento dado que sería interesante hacer esto, pero bueno, esto tiene su historia también. Bueno, pues por favor, adelante con ella, Bien. porque suena bastante interesante. Esto surgió porque normalmente en las navidades solemos tener algún detalle entre la gente del staff del foro y Marino, que encima es el hacedor de todo, es el que menos coge. O sea, nunca se lleva ningún regalo, nunca, pues no se lleva nada, ¿no? Entonces yo estuve pensando en una de las aficiones que también tiene, que es el retro gamer, que es algo que a él le interesaba mucho hace tiempo y donde estaba muy metido. Y pensé que podríamos regalarle una lámina de una comisión realizada por Alfonso Azpiri. Alfonso Azpiri, pues bueno, para él era una persona bastante importante, le conocía de todas estas reuniones a las que iba y empezó un poco por ahí la cosa. Entonces decidimos, vamos a regalarle a Marina una comisión realizada por Alfonso Azpiri, que por lo menos pueda colgar en la pared de su casa un original de él, ¿no? Y un poco empezó así la cosa. Bueno, ¿podríamos verla? Sí. Un poco os quiero contar sobre Alfonso Azpiri, aunque me imagino que todos lo conocéis, ¿no? Toda su implicación en todo lo que eran las carátulas de los juegos de Spectrum, como Amstrad y demás, los 8 bits, y todo lo que supuso las ilustraciones que hizo para todos estos videojuegos, ¿no? Aparte de eso, su archiconocidísimo mod
y también las tiras de prensa que salían de él en El Pequeño País. Entonces, pues Alfonso, como digo, al ser la persona que le gustaba a Marino por todo esto que hemos comentado, pues fue la primera con la que contactamos. Así que esta fue la lámina que nos hizo Alfonso en principio para Marino, ¿vale? Marino, como es de la forma que es muy generoso con todo el mundo, pensó, pues mira, ¿por qué no lo compartimos con los demás? ¿Por qué no lo compartimos con el foro de alguna forma, no? Y dijimos, de acuerdo, vamos a hablar con Alfonso, porque todo esto se tiene que hacer con permiso del autor, obviamente, y hay que hacer caso al autor con respeto y diciéndole todo lo que se va a hacer con la lámina en este caso, ¿no? Entonces se lo comentamos a Alfonso y a Alfonso le pareció estupendo este tema, que fuera una cosa muy limitada como es, que como os he comentado antes son 50 láminas únicamente las que hacemos, tienen un sello en seco todas, que solemos colocar en esta zona de aquí, para darle autenticidad a la obra, van numeradas todas a mano y como digo, el autor las firma, ¿vale? En este caso, nosotros teníamos claro que queríamos un R2 y una princesa Leia, una Leia esclava, y fue cosa de Alfonso lo de meter a Jabba el Hutt, ¿vale? También le pedimos, como algo especial, que dibujara el logo de la web en la esquina superior derecha. Y esta es la obra que hizo, como veis, esto es el original, esto es la obra que nosotros reproducimos, ¿vale? Es una pena que no me haya podido traer los originales porque es que la calidad artística que tiene esa obra es impresionante. Tiene una cantidad de detalles, unos tonos, que por mucho que queramos no podemos reproducir. O sea, es una pena y cuando ves las exposiciones muchas veces piensas, debería tener, al lado del original debería tener la reproducción del mismo, ¿no? Para ver un poco la realidad de cómo vemos nosotros en los cómics o en las ilustraciones lo que nos presenta y lo que realmente ha hecho el artista, que muchas veces está bastante complicado de ver. O sea, todo el trazo del pincel que usa Alfonso y todos los matices que hay en la obra es muy complicado de ver, ¿vale? De hecho, perdón que me interrumpa, dejó el listón bastante alto. Para las siguientes lo tuvisteis bastante complicado, sí, para igualarlo. Sí, bueno, es que Alfonso Azpiri, al ser el maestro que es, no solo te hace esta obra de arte, es que cuando nos enseñó lo que quería hacer, que es este boceto, dijimos, ¿cómo no vamos a hacer esto? Es que el boceto, que es una cosa que debería ser muy a mano alzada, ya es una obra de arte en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para sorprender también a la gente del foro? En la parte trasera de la lámina incluimos el boceto de Alfonso, lo cual también es una guarrada porque la gente no sabe qué poner, si la parte de delante o la parte de detrás, ¿no? Pero bueno, para eso sí que una de las cosas que hacemos especiales que muchos de los foreros que están aquí tampoco conocen, es que la gente del staff sí que tenemos una lámina limitada a 5 unidades solo del boceto, ¿vale? O sea, aparte de la edición normal, de 50 más 10 promocionales, existen 5 unidades del boceto. Y sí, después de hacer esto, pues vimos la aceptación que tuvo el proyecto, que en 24 horas se acabaron, bueno, en menos de 24 horas se acabaron las 50 láminas, o sea, fue brutal, ¿vale? Nosotros somos una web sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, nosotros pedimos un dinero por cada reproducción que hacemos. El dinero que se saca está destinado a pagar todo lo que supone la reproducción de la lámina y el pago al autor de su obra, ¿vale? Si sobra algo, se guarda para futuros proyectos o para mantenimiento de la web, pero no hay ningún ánimo de lucro en todo este proyecto, eso también tiene que quedar muy claro, ¿vale? Entonces, una vez que vimos que con Alfonso funcionó la cosa, pues nos animamos a más. Y de hecho, el siguiente nombre que tenemos en lista no es precisamente Baladí. No. El siguiente nombre que metimos dentro de las láminas fue Carlos Pacheco. Este proyecto, aparte de ser algo que se hizo pues a raíz de lo que he comentado para Marino, también tiene mucho de personal, ¿no? Realmente elijo yo
mucho los artistas que están dentro del proyecto y obviamente va por mi gusto. En el caso de Carlos Pacheco, y además estando en Expo Comic va muy al pelo, me quedé hace mucho tiempo cuando Expo Comic se hacía en la casa de campo, en un recinto muy pequeñito que hay allí. Me quedé a las puertas de conseguir una lámina, o sea, una ilustración de Carlos Pacheco, un dibujo, un sketch de lo que suele hacer normalmente en sus firmas. Me quedé en las puertas y eso se me quedó clavado. Entonces, aparte de ser un dibujante de la talla que es, que no os voy a contar yo quién es Carlos Pacheco, y de haber leído mucho sus cómics y de haber visto sus portadas para clásicos Marvel, pues tenía la penita esa de no haber conseguido un dibujo para mí, del autor, ¿vale? Entonces dije, esto hay que arreglarlo. Y creo que Carlos Pacheco podía ser la siguiente pieza dentro de este puzzle, ¿no? ¿Y fue complicado que aceptara el encargo, contactar con él y demás? Llegar a Carlos Pacheco yo creo que no es demasiado fácil, ¿vale? Tuvimos la suerte de que una persona del foro trabajaba en un sitio donde vivía un amigo de Carlos Pacheco. Entonces, ¿qué pasa? Este amigo sabía de mi gusto por Carlos y de que nos gustaría tener a Carlos como dibujante, y habló con este amigo de Carlos y le propuso la idea. Y Carlos estaba encantado de poder hacer esta colaboración con nosotros. De hecho, ya que no está Alfonso aquí ni Carlos, voy a contar que dijo que él haría la colaboración con nosotros por €1 más de lo que costó la lámina de Azpiri. Era un poco como decir, yo tengo más caché que él, ¿no? Bueno, un poco en plan de broma. Carlos Pacheco es muy bromista. Uy, se nos ha ido la presentación. A ver. Bueno, pues como os comentaba, a raíz de todos estos contactos, pues llegué a hablar con Carlos Pacheco y le comenté la idea y de la posibilidad de hacerse, ¿no? Carlos Pacheco pues está muy hasta arriba de trabajo con sus trabajos para Estados Unidos, entonces era complicado encontrar el momento adecuado para que Carlos nos hiciera la lámina. Pero bueno, llegó un momento en el que se pudo hacer y llegamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues Carlos Pacheco, como digo, se mostró encantado con la idea de poder hacer la lámina y en todo momento se mostró dispuesto a todas las cosas que pedimos, porque no he contado que las láminas normalmente las pedimos con un determinado formato, ¿vale? Aunque nos lo hemos ido saltando y os iré contando a continuación, las láminas deben de estar hechas en formato A3 y a todo color, ¿vale? Luego el tema de los personajes es una cosa muy particular de cada autor, porque claro, cuando tú pides una lámina o una comisión a un autor, en función de los personajes que pidas, del número de personajes, del fondo, pues la cosa va encareciéndose. En el caso de Pacheco solo podíamos llegar a un personaje y fue lo que le pedimos, un personaje. A ver si se arregla y os cuento sobre la lámina. Yo quería preguntarte, ahora veremos la lámina y podremos ver el personaje, pero antes de ir anticipando el personaje queríamos preguntarte por qué fue esta la temática respecto a la anterior, que fue Ley Esclava. Bueno, pues Boba Fett, que es el personaje que sale en la lámina, es un personaje bastante icónico para todos, ¿no? Además, el tema de pedirle a Carlos Pacheco que hiciera una lámina de Star Wars es que él no dibuja Star Wars. Entonces es algo muy especial. De hecho, un poquito antes consiguió un compañero del foro una ilustración de él a color también del casco de Boba Fett y se nos adelantó un poco en el tiempo, aquí la tenéis, ¿vale? Se nos adelantó un poquitín en el tiempo para decir que éramos los primeros que habíamos conseguido algo tan especial como una lámina realizada por Carlos Pacheco de temática Star Wars. De hecho, él lo decía, es que esto no es lo mío, lo mío son los superhéroes, ¿no? Pero bueno, aquí podéis ver que Carlos nos hizo esta ilustración, no se ve muy bien, pero está realizada sobre papel Marvel y si veis aquí se ve muy bien el contraste aunque no se pueda ver exactamente cómo son las láminas y la reproducción,
se puede ver que hay un cambio de tono, ¿vale? Con la lámina de Azpiri nos pasó que la tonalidad se nos había quedado muy apagada. Entonces decidimos darle más luz y por eso conseguimos este acabado final que realza más el dibujo que el que realmente nos hizo Carlos. Aparte de Carlos no nos hizo el logo y lo incrustamos nosotros aquí. Pero bueno, él se inspiró en los dibujos animados de Boba Fett. O sea, la ilustración está un poco inspirada en eso, ¿no? El especial de... Sí, en el especial de Navidad, sí. Sobre esto yo quería comentarte, ¿la composición vosotros le disteis alguna pauta o fue tal cual así? Nosotros solemos dejar al artista total libertad. Sí que le proponemos personaje, porque nos apetecen más unos que otros, pero sí que solemos dejar libertad. De hecho, bueno, como os comentaba, con Carlos Pacheco lo que se habló fue hacer Boba Fett únicamente y él nos puso la Slave One como un extra, ¿no? y un poco fue la historia con Carlos Pacheco. Lo mejor de todo esto es que gente que tú admiras, en mi caso, la tienes como muy cercana, ya te conocen, incluso tienes sus teléfonos móviles o los teléfonos de su casa, que te parece un poco increíble, ¿no? Por eso digo que es una cosa muy, muy personal, ¿no? Todos los autores que he ido eligiendo para la web y que todo el mundo del staff ha visto como bien, ¿no? Son autores que en realidad tienen que ver mucho con mi vida y con mis gustos, como decía antes. Pero ahora además el próximo autor que veremos es un cambio de registro bastante fuerte. De hecho diría que es muy retro. Muy retro. Muy retro, pero oye, que sigue molando. Sí, hombre, obviamente. A ver, yo cuando empecé en el mundo del cómic, a leerme mis cómics en la época Vértice y Surco, pues tenía un referente de portadista como es López de Espí. No tener en nuestra colección a López de Espí me parecía un sacrilegio, siendo el ilustrador de estas portadas de la colección de Star Wars de aquella época en la que yo empecé a leer cómics, pues me parecía que no podía ser que no estuviera él, ¿no? La verdad es que el tema de López Espí es más complicado porque a Carlos Pacheco sí que lo tenemos aquí en Madrid, a Espiri también, pero a López Espí no. López Espí está en Barcelona y entonces era un poco más complicado llegar a él. Pero bueno, buscando en su página web, poniéndote en contacto con él, comentándole el proyecto, le pareció también muy buena idea, ¿no? Al final todo esto es un homenaje a todos estos autores de dibujos españoles, porque nuestra web es española y se centra mucho en el coleccionismo español, ¿no? Y tienen que ser autores españoles los que siempre elegimos, pues es un homenaje a ellos, ¿no? Yo creo que todos estos artistas tienen que tener un reconocimiento mayor del que tienen. Me da la sensación, bueno, ahora se están haciendo cosas como lo que hizo el Museo ABC, de la exposición de precisamente este tipo de temática, ¿no? Es decir, autores españoles que han triunfado en Estados Unidos. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros empezamos antes. Sí, de hecho, bueno, si me permites el apunte, ya que estamos con las portadas de Surco y Vértice, merece la pena destacar lo que hacía López Espí, que eran realmente variantes de portadas originales norteamericanas. Quiero decir, por ejemplo, tenemos el de Vuelo Loco, que esa portada posiblemente os recuerde a otros cómics Marvel de los años 70. Efectivamente es una variante. Incluso esta de Star Wars también lo tenemos en el Star Wars de Marvel, pero obviamente redibujada por este autor. Bueno, la verdad es que si vemos las portadas de López Espí, lo que nos podemos dar cuenta es que la imaginación que tiene este hombre es brutal. Y la que tenía en aquellos tiempos, porque nos tenemos que poner en el día en el que él hizo estas imágenes. Y probablemente las pocas referencias que él tenía, o sea, podemos ver esta ilustración, Han Solo con una espada láser roja, un Chewbacca que parece del planeta de los simios, una nave, no sé, de 20.000 leguas de viaje submarino, no sé, es un submarino volador, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Y un poco, esta ilustración quizás sea un poco el prototipo de comisión que le pedimos a López Espí. Esa ilustración nos indica que las referencias que López Espí tenía eran escasísimas.
Entonces tenía que usar mucho la imaginación y también sus gustos, porque hay mucho de Flash Gordon, hay mucho de historias que él leía en su momento. Diego Valor. Por ejemplo. Entonces le pedimos que hiciera una ilustración en esa misma línea. Sí. Luego preguntamos. ¿Es sobre esto? Venga, pregunta. No, quería preguntarte sobre esta portada en concreto. ¿En aquella época tenían control de Estados Unidos? O sea, quiero decir, Lucasfilm aceptó una portada con ese submarino, ese Chihuahua extraño y ese Han Solo con sable rojo, o simplemente se pagaba la licencia y aquí se hacía... Pues la verdad es que no tengo ni idea, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero lo cierto es que se publicó así, con lo cual ahí lo tenemos, ¿no? Pero bueno, la idea fue que en aquellos entonces, cuando yo contacté con López Espí, le expliqué el proyecto. López Espí, hay que pensar que yo contacté con él, tenía 81 años, ¿vale? Es una persona mayor, y contactar con él por mail y explicarle el proyecto a veces costaba, ¿no? ¿Qué es lo que se me ocurrió a mí? Por aquellos entonces empezaron a sacar el primer tráiler del Despertar de la Fuerza, ¿vale? Y pensé, con los pocos detalles que tenemos del Despertar de la Fuerza, ¿por qué no le pedimos a López Espí que nos haga la portada del primer cómic de Star Wars Spanish Staff? Y que los personajes sean lo que él se imagine que son los personajes, los actores que está viendo en el tráiler, que duraba muy pocos segundos, de Despertar de la Fuerza. Era un poco llevarle a la misma situación que él estaba viviendo en su momento con todo esto, pero en la época actual. Cuando yo le propuse eso, López Espí se volvió loco y dijo que abandonaba el proyecto, que él no podía hacernos eso, que no sabía qué le estaba pidiendo y que bueno, que él no podía ofrecernos eso que yo le comentaba. Entonces, obviamente, yo quería a López Espí, le dije que tomara libertad sobre el asunto y que nos hiciera la portada bueno, la ilustración que él quisiera. Y aquí os puedo mostrar, porque López Espí nos hizo un trabajo súper detallado de todo el proceso de la ilustración hasta llegar al final, ¿vale? Aquí podéis ver, esto fue el primer boceto que nos mandó, que realmente son recortes de portadas que él ya había hecho y haciendo un collage ahí extraño y bueno, tampoco fue una cosa que nos llamara mucho la atención. Lo segundo que nos hizo fue esta ilustración, que para ser un boceto también, esta sí que la dibujó a mano, está bastante curiosa, ¿no? Es lo que comentaba antes, el look este de aquí detrás a mí me recuerda a Flash Gordon, a Buck Rogers, ¿no? Es muy así. De hecho, la princesa Leia que nos pinta, yo juraría que la he visto en algún cómic publicada. Esa misma portada, esa misma pose, todo, ¿vale? Pero también hay que reconocer una cosa, que la estética del western espacial la capta. Sí, claro. Es que López Espí con el western también está muy relacionado. Él hizo mucho cómic de western, claro. Y Star Wars también tiene mucho de western. Es que todo se junta, ¿no? Entonces, bueno, después de desechar este primer boceto que él nos hizo, empezó a realizar este. Y este ya nos parecía más adecuado. También es muy Flash Gordon, o sea, la imagen es con esta parece la nave de Min, ¿no? Sí, la nave del Dr. Zarco. Efectivamente. Bien, pues empezó a trabajar sobre este boceto hasta llegar a algo así. Y aquí os mostramos lo que es la ilustración que nos hizo, pero publicada en la revista que ellos sacan, que el club de fans de López Espí saca cada cierto tiempo, no sé si es mensual o no sé la periodicidad que tiene, en la que usaron nuestra ilustración con nuestro permiso para ese número, para el número 58 del fan magazine de López Espí, ¿vale? Entonces, como os digo, esta es la ilustración que él nos hizo. También es digna de ver porque, perdón, la cantidad de detalles, se nota que es de la vieja escuela. Se nota que bebe de las mismas fuentes a lo mejor que Azpiri en el trabajo que hace. Es un trabajo... Enrique Vegas, que tenemos aquí, dice que él es un artesano. Pues yo, para mí, este señor es un maestro artesano.
ver esto es digno de ver. O sea, es impresionante cómo una persona de 81 años puede hacer una ilustración como esta, ¿no? Nosotros en este caso, bueno, después de ver la negativa que él tuvo a meterlo dentro de una portada, pues intentamos un poco emular lo mismo, ¿no? Metimos el logo de Star Wars antiguo con la Guerra de las Galaxias debajo y fue la lámina que ofrecimos a la gente del foro. De hecho, porque sabemos que es una lámina que se ha hecho hace un par de años, bueno, hace un año, ¿no? Desde 2015. No me acuerdo exactamente cuándo es esta, porque sí que en principio la periodicidad que queríamos hacer de las láminas era anual. Pero si tú encuentras a un autor de los que buscas dispuesto a hacerte una lámina, es que hay que cogerlo, es el momento. Pero lo que quiero decir es que lo vemos y de verdad que podría colar por una portada de Star Wars de los años 70. Sí, claro, es que lo que pedimos fue precisamente eso. Queríamos esa estética para nuestra ilustración, no queríamos algo moderno. O sea, no me pega una ilustración de López Espí realizada de forma moderna, lo suyo es que sea muy vintage, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta fue la lámina que ofrecimos a todo el foro, ¿no? Y otra de las sorpresas, bueno, que hicimos fue la misma, ¿no? Por la parte de detrás, igual que hicimos con Azpiri, a la gente del foro les ofrecimos este boceto de los muchísimos que nos mandó, porque López Espí nos mandó como 10 o 15 bocetos de trabajo sobre esta ilustración. Él trabaja constantemente sobre el mismo dibujo para perfeccionarlo. 1, 2, 3 y todas esas pruebas que hizo sobre el dibujo fue lo que nos fue mandando. Entonces cogimos este como boceto y lo incluimos en la parte otra vez y lo metimos en la parte de detrás de la ilustración, ¿vale? Pero otra cosa que no sabe nadie de los que está aquí es que esta ilustración también la hicimos en una edición limitada solo para la gente del staff. Nos parecía que dejar esto en el olvido era un poco crimen, ¿no? Y era una forma de agradecer a la gente que trabaja en la parte de detrás de la web el tener esta ilustración también como una lámina limitada a 5 unidades. Digo 5 porque habéis visto que en el staff somos 4 personas, pero hay una persona que es la encargada de hacer todo este tipo de trabajo en imprenta, ¿vale? Que es José María Arosa, es un coleccionista muy reputado de este país y él es el que nos ayuda a llevar a cabo este proyecto con el tema de imprenta, ¿no? Entonces siempre tenemos el detalle con él de incluirle como si fuera una parte más del staff y regalarle todas las cosas que nosotros también hacemos en exclusiva para nosotros. Bueno, pues ya con esto llevamos 3 autores. Llevamos 3. Azpiri, Pacheco y Espí. Bueno, nos toca ahora también uno grande. Creo que aquí merece un redoble de tambores porque no es ni más ni menos que Salvador Larroca, el dibujante de Darth Vader. Efectivamente. Nuestra web es una web dedicada a Star Wars. No podíamos estar sin una ilustración de Salva, ¿no? Llegar a Salvador Larroca aunque es una persona muy accesible, pero llegar a pedirle un trabajo de este tipo es complicado. Sobre todo por la cantidad de trabajo que tiene con la serie y lo minucioso que es con sus ilustraciones. Claro, el problema que hay con Salva es que está siempre también hasta arriba de trabajo. Ya digo, es una persona muy accesible a todo el mundo y se le puede proponer cualquier cosa. Y lo raro también es que él te haga una ilustración de las especificaciones que nosotros ponemos, porque ya he comentado que tiene que ser una 3, a color, tal, porque él no colorea la ilustración. Entonces, pedirle una cosa así, pues es complicado, ¿vale? Entonces, como digo, en este caso, obviamente, es el dibujante de Darth Vader, aparte de también en mi época, una de mis colecciones favoritas es Excalibur y también estuvo ahí metido, aunque no fue la época que él mejor recuerda en su trayectoria. Y aparte, pues, el culmen de todo esto es que Salvador Larroca es tan grande de poder meter al gran Constantino Romero dentro de su cómic. Sí, que además lo introdujo después del anual de Darth Vader, la colección regular, creo que número 16 puede ser. No lo tengo controlado tanto, no, ahora mismo. Pero sí, también Salvador, pues obviamente ha estado en el universo Marvel,
filial de Inglaterra cuando estuvo al principio por allí. Y bueno, pues obviamente Salvador Larroca tenía que estar entre nosotros, entre nuestras láminas, y la forma de llegar a él también fue un poco curiosa. Si le veis ahí, estaba haciendo la presentación de su Darth Vader en Akira Comics, ¿vale? Y él necesitaba de algún personaje que le acompañara porque él se iba a vestir de Darth Vader. Entonces no pudo contactar con nadie que tuviera traje y pudiera hacerle el favor de acompañarle en esa presentación. Entonces, a través de un amigo común, contactó conmigo y me propuso acompañarle en esta presentación. Y bueno, aunque yo tenía mucho lío aquel día, acepté porque sabía que podía ser beneficioso para todos el poder estar allí, ¿no? Y efectivamente, a raíz de ahí, pues entablamos cierta amistad, ¿no? Y accedió a hacernos la lámina, ¿no? Le enseñé la lámina de López Espí, de López Espí, de Azpiri, para que viera un poco el proyecto en vivo, y le pareció interesante y le gustó, y bueno, pues con ello se puso. Él ya no te dijo, pues yo quiero 2 más que Azpiri. Él no me dijo que él quería 2 euros más que Azpiri, ¿no? Con Salvador Larroca él está en Valencia, pero bueno, suele venir mucho a Madrid, que es una cosa de las que no he comentado antes con López Espí. El tema de López Espí fue muy complicado porque él dibujaba en Barcelona, teníamos que ir a recoger su original a Barcelona, llevarlo a Bilbao, que es donde se imprime, de Bilbao volverlo a llevar a Barcelona para que lo firme, y de Barcelona venir a Madrid para que nosotros lo repartamos. O sea, la lámina recorrió mundo y las copias también, ¿no? Pues en el caso de Salvador Larroca todavía no tenemos firmada la lámina, esperamos poderla tener en breve, y nos ha costado un poco sacarla a la luz al foro, pero bueno, ha sido por circunstancias personales de la gente del staff, ¿no? Entonces, pues bueno, la lámina que hizo Salvador Larroca para el foro es esta. Como veis, nos saltamos un poco las condiciones que pedimos para estas cosas. Él no dibuja a color. Entonces, la única forma de conseguir la lámina era en blanco y negro, y es lo que hicimos. Reproducimos la imagen que nos hizo y enfatizamos un poco más el color para que resaltara más ese negro, ¿vale? Y bueno, pues esta es la última lámina que tenemos hasta ahora. ¿Seguro? Sí, bueno, hasta ahora tenemos estas láminas. Porque hay algo que nos quieres contar, ¿no? Sí. Como he comentado antes también, las láminas son unidades limitadas a 50, ¿vale? Pero como íbamos a presentar en este Expo Comic todo este proyecto, pensamos que estaría bien crear una edición especial de Expo Comic de una lámina nueva, de un dibujante nuevo. Y bueno, pues como tenemos cierta amistad con Enrique Vegas, y como sabíamos que le hacía ilusión estar por aquí porque está Darth Maul y es un personaje que le mola. Me vas a permitir el momento rancio, ¿no? Sí. Un aplauso por el artista. Bueno, pues elegimos a Vegas y hablamos con él para hacer su próxima... La próxima ilustración que vamos a vender aquí en Expo Comic, ¿vale? Luego os comentaré cómo conseguirla. Pero la limitamos a 100 unidades. A 100 unidades porque 50 las reservamos para el foro y 50 las hemos reservado para vender aquí, ¿vale? Pues bueno, de Enrique Vegas, mejor que hable él, ¿no? Ven con nosotros y haznos el favor de hablar de ti mismo, que eres quien mejor te conoce, ¿no? Hola. Es un error muy gordo dejarme un micrófono y decir que hable de mí mismo. Puedo estar horas. Es que en mi casa no me dejan hablar, joder, entonces... Estáis todos aquí casi casados o con pareja, ¿me entendéis? Venís aquí a hablar de lo que os gusta. Como veis, aquí han puesto todas lo último así. Se ve que soy fan de Star Wars. Se puede comprobar que en cuanto puedo aprovecho y dibujo Star Wars. Con lo cual, mira, ¿ves? Mi mujer. He hablado mal de ella. Sabéis que tienen un micrófono incorporado. Perdonadme. Tengo que contestar. Bueno, pues mientras los que Bueno, pues os comento, Enrique y sus cabezones son muy conocidos y
y forman parte de, de todos estos artistas que se dedican a hacer un poco humor. Gracias. Con el tema de la guerra de las galaxias. Bueno, esto estaba hablando no yo, era, Enrique. esto no era humor, esto era de verdad. Es que la tengo por ahí fuera y me llama y me, oye, ¿cómo paso? ¿Cómo habéis pasado vosotros? ¿Habéis tenido problemas? ¿Habéis madrugado? Nada, Bien, ¿no? Todo perfecto. Está la cosa complicada. Sí, perdón. Bueno, pues habla sobre tu obra, ¿no? Un poco. Bueno, cuéntanos. la verdad es que ahora viendo las anteriores, conocía la de Pacheco, la de Spí la he visto y me han dado ganas de irme antes de que vean la mía, porque viendo lo de Spí, cuando decías lo de le dijimos que hiciera la nueva portada como si fuera... Sí. Yo he pensado, digo, si me dices a mí eso, digo, venga, hasta luego. No hubiera dicho lo mismo que él, no, o sea, no. Era O sea, bastante sencillo. No, Sí. cuando nos sentamos y nos dicen, haz lo que quieras, o sea, nos matáis. Ya. Lo último que quiere un dibujante es pensar, Bueno, pues porque parece una cosa muy rara, tú pensaste también en la tuya. pero muy poquito. Bueno, Muy poquito, fue lo mínimo. No. Tú, cuando un dibujante le dan un guión, ya lo tiene, y dices, oh, qué bonito, esto va aquí y esto va acá. Cuando le dices, escríbeme una historia, es distinto, o sea, ya el momento ya de dibujar se acabó. O sea, yo llevo ahora con el proyecto nuevo, que todavía no sale a la luz ni es oficial, llevo 3 meses escribiendo, planificando, no dibujando, escribiendo. Entonces, cuando me pongo a dibujar, lo que quiero es dibujar, no pensar, ay Dios mío, ahora esto. Entonces, el pobre López Espí le dices que le haga y entraría en colapso. Tú porque no le Se tendrías colapsó. delante, pero haría un le hice un boceto yo de lo que quería, pero bueno. Bueno, y ni tan mal, pero yo cuando la he visto me he quedado loco, que esa no la había visto yo, es brutal. Sí, es Entonces, muy buena. Él es un maestro. Es un maestro. El resto, bueno, ahí hacemos nuestra monigotillos y Bueno. nuestras cosas. Y entonces, cuando decías lo de que llevamos 39 años desde... Claro, yo es que fui al estreno de la primera. No ponía episodio 4, que yo estaba allí. Y aquí salieron las letras y no ponía... Tú lo tenías claro. Entonces lo Ahí tenía no, claro ahí, que ahí no aquello- venía eso. Yo soy de la época de los que llamábamos a esto la guerra de las galaxias. Ahora ellos es Star Wars, porque tienen idiomas, son gente cultivada, pero para nosotros es la guerra de las galaxias. Claro. De hecho, mi título tiene que ser en castellano porque además me gusta que sea así, pero Claro. así es muy simple. Entonces, desde que tengo uso de razón, yo estoy dibujando por culpa de De Star Wars. Star Wars. Pues mira. Porque es lo primero que vi cuando la vi con 9 y 10 años. Pues una Vas al cosa, cine, una como cosa más que agradecer a Star Wars. Claro, Estoy dibujando eso tú te gracias llevas a ellos. tu hijo con 10 años a ver y ya le puedes dar lo que se come la sopa ese día, que vamos, que es una gozada. Entonces, a mí me pasó eso, yo fui y ya dije, yo quiero hacer algo que tenga que ver con esto. Y siempre había dibujado, desde que tengo uso de razón yo estoy dibujando. Entonces, es lo que de repente te cambia el chip. Ajá. Y desde entonces, lo que hago, siempre de una manera u otra, voy dando vueltas y acabo haciendo Algo de Star Wars. algo de Star Wars, siempre. Pues bueno, os voy a presentar la lámina que amablemente nos ha hecho Enrique en un tiempo récord, porque la hizo en un par de días, no la tenía preparada. ¿Vale? ¿Qué es esta? La gracia de hacerlo tan rápido es que yo no hago tantos bocetos como los que dibujan de verdad. Ya. Yo me Pero, lanzo ahí a- pero yo te pedí el boceto que lo queremos. Lo tengo. Ahí, ahí. Sí, lo he traído. Pero es verdad que lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. Cuando hablamos de hacer la lámina aprovechando que venía Ray Park y que fuera además con algo que incluyera Madrid para que fuera una especie de recuerdo para él y para nosotros de su estancia aquí, lo tuve clarísimo. Darle importancia a él y bueno, luego él cuando vaya a su casa verá los edificios, si los reconoce o no, pero dirá, ¡oh, qué cerca está todo! Sí. Bueno, no sé si se ve desde allí, pero todos los edificios que hay por detrás son edificios reconocibles y reconocidos de Madrid, ¿no? Era obvio que pegaba, ¿no? Que estuviera en Darth Maul
y detrás tuviera de fondo pues algo tan reconocible como esos edificios, ¿no? Y Enrique pues lo ha plasmado de esta forma que veis. Y como digo, pues tenéis la suerte de poder comprar esta lámina, que además es completamente benéfica. Todo lo que se recaude de esta lámina va a ir a una ONG, ¿no? Enrique nos puede hablar de ello. Sí. Yo cuando me propusieron el hacer la lámina, yo antes de que él acabara la frase, yo estaba ya diciendo sí. Sí, con Enrique pasa eso. Antes de que termine de decirle algo, ya lo está haciendo. Ya te estoy... ya dice, toma, esto es, ¿no? Sí, entonces, después ya, cuando entró en detalles y me dijo, no, esto lo pagamos, yo, ¿pagáis qué? Si yo lo dibujo y ahí lo tenéis. Me dijo que no, que como el dinero que se recaudaba se destinaba a alguna ONG que elegía el autor. Entonces dije, pues mira, yo normalmente colaboro aunque soy de aquí de Madrid, vivo en Santander. Y normalmente con gente de allí de Santander, normalmente nos relacionamos los del mundillo, pues la tienda de cómics de todas las ciudades, siempre tienes algún conocido, algún contacto. Yo conocía a ellos, les conocía a él, no desde el principio, pero a José Arosa y a Belén Mambrilla les conozco desde hace 1000 años. Ellos viven en Bilbao, Belén vive en un pueblecito al lado de Santander, y entonces nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Y entonces colaboro normalmente allí con el hospital de Valdecilla de Santander. Colaboro quiere decir que donamos juguetes, cómics, libros, todo lo que podemos hacer para la planta de oncología, para la planta del hospital infantil. Son dos tramos distintos. Entonces, hemos montado allí una ludoteca con juegos, con cosas, pero lo hacemos a título personal, no hacemos actos en plan, ay, te haces la foto y no. Esto nadie, la verdad es que ahora lo estoy contando, no lo sabe nadie. Allí saben que hay alguien que lo dona, pero no saben quiénes somos. Y entonces va a ir destinado a una asociación que lo que hace es ayudar a que la planta de oncología y los niños que están ingresados en oncología tengan unas batas más chulas, o la planta acondicionarla para que ellos estén más cómodos mientras están allí. Se llama Pelones Cantabria. Entonces va a ir para allí y yo estoy encantado de que cuando me dijo que iba a ir para allí, yo vamos, como loco. Y cuando se lo digamos, porque ellos no lo saben todavía, les dijimos algo, oye, darnos los datos porque igual no sé tal cual, pero no lo saben entonces cuando se lo demos van a dar saltos y bueno, estaré pues, encantado. Como comentaba, son 100 láminas y van a costar 10 euros cada una, con lo cual 1000 euros van a ir donados a ellos en cuanto acabemos esto. Ellos ya como si lo tuvieran ya en sus manos. Pues bueno, la sorpresa que os queríamos enseñar aquí en el Pocomic. Lo podéis comprar en el stand de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción, que está en... ¿Dónde está, Honorio? F03, ¿vale? Según entráis, está a la izquierda, ¿vale? Creo que es la segunda cuadrícula, ¿no? O algo así, ¿vale? Y ya os digo que, bueno, la lámina la tengo aquí, tengo una copia. Para que os hagáis un poco más a la idea del tamaño que tiene y cómo está hecha, ¿vale? Aquí veis, está sellada, pero bueno, esta no está numerada ni firmada por Enrique, porque Enrique va a firmar todas las láminas, ¿vale? En cuanto tenga un ratillo, él se irá poniendo, irá firmando todas las láminas. Las que me pongáis delante las firmo, ¿vale? Sin problema. Así que nada, bueno, esto es un poco la presentación de las láminas, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. De lector a autor. ¿Vamos a tener también Cabezón One? Sí. Bien. Y dicho esto, creo que tú tenías que anunciarnos algo más, ¿no? Sí, otra de las novedades que anunciamos aquí, en primicia, es el próximo autor que vamos a tener haciendo una lámina, que es Pepe Larraz, ¿vale? Pepe Larraz, pues obviamente también además, tiene la peculiaridad de ser el primero que vamos a pedir que nos haga una lámina de dibujos animados.
porque lo otro está basado en personajes reales, en los personajes de las películas, pero su dibujo va a estar relacionado con Rebels. Y ayer mismo me mandó esto. Ese es el boceto de la lámina de la RAD que tendremos a disposición de todos los foreros, a los más rápidos, porque ya digo que vuelan, pues el año que viene, me imagino, para febrero o marzo la pondremos en marcha. Pero bueno, como veis, yo le pedí a Kanan rodeado de dos bonitas mujeres ahí haciendo cualquier cosa amistosa a él, y él dice, estoy cansado de hacer ese tipo de cosas, prefiero hacer una cosa más de acción, y ha puesto ahí a Sabine y a Hera con Kanan y su nave. Poco más que añadir. Poco queda más que añadir, salvo desearos que la fuerza os acompañe, daros las gracias por haber estado con nosotros, habernos aguantado la chapa. Y muy rapidito, alguna pregunta, duda, porque tenemos que ir cerrando para el próximo panel. ¿Alguien tiene algo que preguntar, decir, rogar, preguntar, señalar? Golpear. Como vais a preguntar muchos, ¿dónde te cojo para firmar? Yo creo que ahora me voy a las 11, voy a ir a donde la Fosa, creo que hay una charla Sí, con hay una Benjamín. charla, sí. Luego a las 12 estaré en Dolmen y luego a la 1 estaré también por allí. O sea, voy a estar por aquí todo el día, o sea, voy a ser bastante fácil de encontrar. Y mañana volveré si necesitáis todavía eso, voy a ser muy fácil de encontrar. Y de todos modos, él también tiene hilo directo conmigo. Oye, ¿dónde estás? Y aviso y me paso y hacemos una... Vale, improvisada. Le cogeré los tiempos muertos, le llevaré para allá, para la asociación, y que vaya firmando, sí. Y así ya vamos avanzando la cosa. Así que muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Venga, gracias. Y poco más, agradeceros vuestra paciencia y vuestra atención al proyecto, y esperemos que os animéis a seguirlo con nosotros. Muchas gracias.